Y fui a la casa de Balaguer al otro día. Y cuando llegué me dice Balaguer, ¿ya usted va a coger sus 2 años? Le dije, no, un momento, vamos a hacer otras elecciones, doctor Balaguer. Y ahí fue que se decidió la celebración de elecciones el año que viene, el acortamiento del mandato en 2 años, la creación del Consejo Nacional de la Magistratura, y al propio tiempo le pedí al doctor Balaguer que incorporáramos en la Constitución el principio de la doble nacionalidad, con el fin de que ningún dominicano, por el hecho de adquirir una nacionalidad extranjera. Y fui a la casa de Balaguer al otro día. Y cuando llegué me dice Balaguer, ¿ya usted va a coger sus 2 años? Le dije, no, un momento, vamos a hacer otras elecciones, doctor Balaguer. Y ahí fue que se decidió la celebración de elecciones el año que viene, el acortamiento del mandato en 2 años, la creación del Consejo Nacional de la Magistratura, y al propio tiempo le pedí al doctor Balaguer que incorporáramos en la Constitución el principio de la doble nacionalidad, con el fin de que ningún dominicano, por el hecho de adquirir una nacionalidad extranjera. Y fui a la casa de Balaguer al otro día. Y cuando llegué me dice Balaguer, ¿ya usted va a coger sus 2 años? Le dije, no, un momento, vamos a hacer otras elecciones, doctor Balaguer. Y ahí fue que se decidió la celebración de elecciones el año que viene, el acortamiento del mandato en 2 años, la creación del Consejo Nacional de la Magistratura, y al propio tiempo le pedí al doctor Balaguer. Buenas noches, amigos redesvidentes de su programa El Nuevo Diario en la Noche. Como cada noche, un programa interesante para ustedes. En el día de hoy estaré acompañado por la joven politóloga y encargada de prensa de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, Eduarda Andújar. Hola, Eduarda. Hola, Mijael, muchas gracias por la invitación a este espacio y muchas gracias a todos ustedes por la sintonía con nosotros. Bueno, Eduarda, en principio te había invitado para que conversemos un poco de las relaciones diplomáticas con China, pero como hoy se conmemora un aniversario más del fallecimiento del líder del Partido Revolucionario Dominicano, José Francisco Peña Gómez, he decidido que comencemos la entrevista hablando un poco de lo que ha hecho Peña Gómez, del homenaje que le ha hecho a Peña Gómez la conferencia en estos días. Bien, el doctor José Francisco Peña Gómez fue miembro fundador de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, la COPAL. Hasta el momento de su fallecimiento fue vicepresidente de la entidad, y la semana pasada estuvimos realizándole un homenaje póstumo, reconociendo las dotes, su liderazgo, su humanidad y su solidaridad con los pueblos de América Latina y el Caribe. Qué bien. Recientemente, en la apertura del programa, vimos un video donde Peña Gómez establece los puntos a los cuales llegó al acuerdo que se llamó el Pacto por la Democracia, donde establecía una serie de medidas que han incluso dado resultados para la institucionalización del país, como es el caso del Consejo Nacional de la Magistratura. Él fue que lo propuso en el 1994, el caso de la doble nacionalidad, el caso del principio de la no reelección, aunque sus hijos políticos parece que no le han hecho mucho caso a eso, pero evidentemente que Peña, aunque no llegó a ser presidente de la República, hizo sus aportes para el desarrollo de nuestro país y para institucionalizar nuestro país. Es así, siempre, nosotros siempre hemos conocido de las, vamos a decir, el acercamiento, o que Peña fue un gran defensor de la democracia, y esos son los aportes, el legado que él le dejó a la República Dominicana. Bien, mira, otro tema interesante, y quiero aprovecharte hoy para tratar temas internacionales, porque como eres experta en el área, por el trabajo que desempeñas en la COPAL, otro tema interesante es el tema de la reunión que van a sostener Trump y Kim, el líder de Estados Unidos y el líder de la Corea del Norte. ¿Qué crees tú de ese encuentro? ¿Qué crees tú que va a pasar con ese encuentro? Ya vimos cómo Kim liberó los 3 ciudadanos norteamericanos.
Y no sé, hay politólogos que mencionan que quizás Kim no puede llevarse mucho de Trump porque si se desarma podría estar pasándole lo de Libia. Yo comparto la opinión de esos politólogos. Dice por ahí un refrán que aquel que no ve hacia atrás los hechos que sucedieron, pues está condenado a repetir esos mismos hechos. El asesor de Donald Trump ha dicho que utilizarán las mismas medidas tomadas por Libia. Y si van a utilizar las mismas medidas tomadas por Libia, entonces podemos ver que justamente entonces desarmarán a un país nuclearmente para intervenirlo militarmente, que es la costumbre que siempre ha tenido los Estados Unidos para con aquellos países en los que tiene o persigue fines o intereses, en los que tienen intereses, mejor dicho. ¿Tú crees que eso se deba a algún interés geoestratégico por Corea o quizás a otros intereses de Estados Unidos? Digo porque quizás geoestratégico no tiene que ser porque tienen el dominio de Corea del Sur, tienen el dominio de Japón en Asia. No sé si quieren seguir minando el continente asiático para impedir el avance chino. No sé, ¿qué piensas tú? Ese es uno de los puntos que los Estados Unidos ha tratado de penetrar en muchos otros lugares donde China ha tenido presencia, y más en los últimos años, cuando China se ha desplegado como una potencia y se ha consolidado en estos momentos como una potencia. Entonces entiendo, y es a lo que más me acerco, que sí, que Estados Unidos está tratando de minar el liderazgo chino allí en su propio territorio. Qué bien, qué bien. Volviendo un poquito al tema dominicano, para luego entrar de lleno en el tema chino, porque queremos sacarte el jugo. Y por ahí viene mi compañero Anderson, y yo quisiera que Anderson participe de esta entrevista contigo en cuanto al tema chino. ¿Qué piensas tú que va a pasar con la suerte de la ley de partidos políticos que ha sido enviada a comisión, una comisión presidida por un leonelista, Henry Merán? No se sabe si el envío a comisión ha sido una práctica dilatoria de parte de un sector que promueve las primarias abiertas o ha sido una práctica para buscar consensos del sector que aún no tiene los votos, que es el sector que pide las primarias que no sean simultáneas o que sean cerradas, como es el caso del PRM. Lo que espero es que los legisladores que están trabajando la ley o el proyecto de ley de partidos políticos realmente lo estudien a profundidad y determinen lo que sea mejor para la República Dominicana. Pienso que la ley de partidos políticos debe ser mirada a profundidad, debe ser un tema tratado a profundidad, porque el tema no es las primarias abiertas. Vamos a ver, si tú me pones primarias abiertas y me pones otras modalidades, que los partidos puedan decidir cuál modalidad, sería diferente, pero cuando tú me quieres imponer una modalidad, es una aberración, y más si esa modalidad atenta contra la democracia interna de los partidos políticos y atenta contra la militancia, tomando en consideración que los partidos políticos son el pulmón de la democracia de los pueblos. O sea que el argumento de más democracia con la votación simultánea y abierta es mentira. Es lo que tú quieres decir. Sí, el argumento de más democracia es totalmente mentira, porque el argumento de más democracia se circunscribe al derecho al sufragio, y el derecho al sufragio es un mecanismo que nos da la democracia para que los ciudadanos podamos, mediante el sufragio, decidir en dónde depositamos nuestra confianza para la representación, porque al final la función del legislador es representar a las personas que le dieron esa potestad. Por eso es que el legislador debe caminar junto a la gente y debe escuchar y estar atento a lo que su población demanda de ellos. Como investigadora del Observatorio Electoral de Funglode, presentaste un trabajo interesantísimo en el 2016, me parece, con el tema de la reelección de los representantes a cargos legislativos. ¿Qué decía a grosso modo ese estudio que presentaron?
te fuiste muy, muy lejos. Es una Es que investigación. te investigué, Eduardo. Es una investigación de hace 2 años ya, es una investigación que sacamos para agosto, si no me equivoco, del año 2016. Recientemente habíamos pasado el proceso electoral y en esa investigación los resultados fueron contundentes. Más del 50% de los legisladores se repostularon, fueron repostulados y fueron ratificados en sus respectivas curules. En esa investigación también resultó que 106 diputados fueron reelectos y 28 senadores fueron reelectos. 28 de los 32 de los senadores. 32 senadores fueron reelectos. O sea que el pacto, ahí se certifica que el pacto fue reelección por reelección. Exacto, sí. Qué bien. Yo pensé que era por una mejor República Dominicana. Dentro de ese esquema también pudimos verificar cuántos años tenían muchos de esos legisladores en sus respectivos puestos. Vimos que los que más tenían eran 34 años. 34 años en un solo puesto. Sí, Pero, y esos son los que están hablando de primarias abiertas y renovación y relevo. ¿Y cómo se releva tú teniendo 34 años en un mismo puesto? En el mismo puesto. Pero ¿y quiénes son esos, Eduardo? Estaba el senador por la provincia de Altagracia, Amable Arizpe Castro, y estaba el diputado Castro, también de la provincia de Altagracia. Luego le siguen el senador Reinaldo Pared Pérez, con 22 años siendo legislador. Pero en el caso de de Reinaldo, y perdón que te interrumpa, no tiene 22 años siendo senador, No, tiene no. 22 años en una carrera legislativa dilatada que le ha permitido escalar posiciones, y yo entiendo que eso es lo correcto. Ahora, yo lo que sí entiendo es que él no va a aspirar más porque ya tiene 3 periodos como senador y debe seguir ascendiendo en su carrera política, buscando nuevos escalones. A eso era lo que nosotros justamente le hacíamos énfasis en el estudio que dimos o que expusimos. Nosotros hablábamos de que mucho se habla del tema de la reelección presidencial y le hemos puesto candado que en su momento se han sido violados en su momento. Entonces, hablamos de la reelección presidencial, pero no ponemos trabas, tampoco hablamos del tema de la reelección ni en la Cámara de Diputados ni tampoco en el Senado. ¿Cuál es el límite para acceder a un escaño en el Congreso Nacional? Interesantísimo. Yo quiero darle la bienvenida a mi compañero Anderson, que está por acá y que ha estado oyendo los datos que ha estado suministrando Eduardo, y yo le veo la cara de sorprendido. Buenas noches, amigos Redes Videntes. Eduarda, un placer escucharte, me da mucho júbilo porque veo que no todo está perdido y que los jóvenes se prepararon. Seguimos esperando oportunidades, pero ver esperando que los legisladores de los 34 años... Esperando oportunidades, y no quisiera que de tanto esperar entremos a la vejez, como muchos, esperando una oportunidad. Ahora, observando lo que tú dices, que hay legisladores con una carrera totalmente dilatada, con 30 años, 28 años, o sea, 4 periodos, 5 periodos. Entonces, la reelección a esos niveles es buena, pero la reelección presidencial, 2 periodos y nunca más. No, y la renovación no existe. Y la renovación entonces, porque me imagino un legislador con 5 periodos, y a lo mejor ni siquiera, o sea, no conozco algún proyecto que hayan sometido, o que hayan sido de impacto para la sociedad. O algo que haya sido salvo una resolución de declarar de beneficio para la sociedad. Y aún así, para el próximo torneo electoral, el pueblo se sacrifica y le pide al legislador que se postule, y él obedeciendo a siempre por el pueblo. Siempre al pueblo, pues me imagino que son vitalicios. ¿Tú crees que debe haber un tope de que los partidos asignen, qué sé yo, determinados periodos para no hay ese estancamiento que hay en el liderazgo a nivel interno de los partidos? Yo pienso que sí, que debe haber un tope para el tema de la reelección en el Congreso Nacional. Pienso que es algo a lo que debemos caminar, porque en lo que a mí respecta, cuando me hablan de 32 años ininterrumpidos en el Congreso Nacional, uno dice que es una herencia. Que lleven su cama. Un patrimonio ahí, que dejan ahí.
Ya el Congreso lo pide a ellos, cuando ellos no van, el Congreso se siente triste, no prenden las luces. Entonces, y cosas. no solamente eso, pero también en el ámbito municipal, conocemos de regidores con 4 y 5 periodos también. Por eso te digo que es algo que nosotros debemos revisar en todas las estructuras y validar si realmente el modelo que nosotros estamos siguiendo ha sido un modelo que ha favorecido a la República Dominicana. Y si no es así, pues nosotros tenemos que buscar la manera, tenemos que buscar la Un forma. planteamiento concreto de Eduarda Andújar, juégatela Eduarda. Ella fue la que me mandó el mensaje. Ah, pero con razón. Pero entonces, no, espérate. Como espérate. ella me dijo que me la Antes juegue, de entrar ahí, tiene espérate, que espérate, jugar, espérate. pero Mira, guarda. estaba observando ahorita y un prestigioso comunicador, el cual yo sigo mucho, que es mercadólogo, llamado Pablo Ross. Pablo Ross. Don Pablo dice, no, espérate, llamado, Pablo del corazón de Jesús Timoteo Ross. Así es que él se llama. Entonces, Pablo dice que en el PLD, el expresidente Fernández es el candidato a vencer para las elecciones del 2020. O sea, descartando lo que podría ser una tercera o un forcejeo para una repostulación del presidente Medina. O sea, ¿cómo tú ves la correlación de fuerzas a lo interno del PLD y las simpatías entre el expresidente Fernández y el presidente actual, Danilo Medina, que es el que firma hasta el 16. El de los sobrecitos. Hasta el 16 de agosto del 2000. No, pero que le agregue ahí Del 2020. para ir redondeando el tema político dominicano. Que le agregue, por favor, qué opina Eduarda, o cuál opina Eduarda debe ser el modelo que deben seguirse en las elecciones legislativas en cuanto a las reelecciones de los legisladores. Bien, ustedes me han hecho 2 preguntas que eso es... Juégatela, porque ¿verdad? ayer tú estabas diciendo que había que jugarse. Allá atrás es muy bueno detrás del blitzer ahí. Detrás de cámara, Sí. Bueno, mira, cuando uno sale a la calle, realmente se siente ese fervor por una nueva candidatura de Leonel Fernández. Y ciertamente yo pienso, en lo personal, que hay un ciclo que no se ha agotado. Un ciclo entre Leonel Fernández y Danilo Medina que no se ha agotado. O sea, 12 años de uno y 8 de otro y no se ha agotado. No se ha agotado. ¿Sabes por qué? ¿Cuándo se agota, Eduarda? Más o menos, para saber. Para saber a qué edad es que... Pienso que no se ha agotado porque el presidente Danilo Medina imponer una modificación constitucional. Imponer con fuerza. Claro. O con cuarto. ¿Cómo es que se impone? Bueno, yo no voy a hacer una aseveración aquí, pero obviamente aquí se impuso un proceso. Se convencieron. Aquí se impuso un proceso. En palabras de Eury Cabral, pero textualmente lo voy a decir, me la voy a jugar yo, textualmente. El presidente va a convencer a las personas como convenció a la persona en el 2015. Y todo el mundo sabe lo que eso implica. Dijo Eury, si ya lo dijo yo... Tú simplemente haces uso de la palabra. Repitiendo. Haces uso de la palabra que él dijo. Como Eury es una persona cercana al presidente, yo no tengo por qué dudar de lo que él diga. Bueno, pues, siguiendo el hilo, a base de imposición de una reforma constitucional que nos ha costado a todos, yo en lo personal pienso que eso, más otras cosas que también nosotros sabemos, y las que Mijail... Los revidentes no saben, porque explíquenle a ellos para que ellos sepan también. Y otras cosas como... no vamos a hablar de ese tema, Bueno, vamos a dejarlo para otro tema. Pregúntenle ustedes por las redes, Para entonces, cuando entremos en el segmento de las redes sociales. Porque... En otro momento lo tocamos, pero pienso que ese ciclo no se agotó. No se agotó porque le abrió un bache al expresidente Leonel Fernández, aparte de que el expresidente Leonel Fernández fue muy golpeado. Todos sabemos a los que... Le dieron golpe. Fue muy golpeado. Pero golpe, una manotada, fue muy golpeado. Pero cuando tú te refieres a golpeado, ¿cómo es eso? Todos sabemos lo que pasó.
para el proceso. Todos sabemos las campañas de descrédito. Todos sabemos las campañas de manipulación mediática. Tú te refieres a un personaje que vino aquí y puso el país y el mundo en vilo. Todos sabemos ese proceso. ¿Ustedes no entonces temen a que vuelva a surgir otro personaje de la mitología, de la política dominicana y del aparato que está dirigiendo los destinos nacionales? De hecho, hay dirigentes del PLD que ya están haciendo denuncias. O sea que el sector del PLDismo gobernante no se conforma con lo que hizo en el 2016, sino que va más allá hacia el 20 y quiere seguir destruyendo lo que es la figura del expresidente Fernández. Esa afirmación la hicieron algunos compañeros. La hicieron algunos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y qué hará Leonel entonces? ¿Cederá como en el 2016? ¿Le pasará un paño? ¿Resurgirá de las cenizas? ¿O cuál es la actitud de él? O sea, yo creo que el presidente Fernández, el expresidente Leonel Fernández, es presidente de Funglod y del partido, no importa. No, y va a ser presidente en el 2020, o sea, no puedes decirlo así, no importa. El presidente Fernández creo que en este momento se encuentra respaldado. Tiene personas que han estado defendiéndolo en las redes sociales cuando han salido acusaciones, han dado la cara, en los medios de comunicación también hemos visto como una nueva ola también de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana ha salido a dar la cara por el expresidente Fernández, y eso es bueno, yo creo, pienso y entiendo que es bueno que haya pesos y contrapesos, por lo menos en esa parte. Y en ese mismo tema del presidente, porque el presidente puede volver por la explicación muy acertada que has hecho del tema de los ciclos y de que el ciclo del presidente Fernández aún no ha concluido. Pero tú entiendes que ese ciclo del presidente Fernández debe generarse con las mismas personas del pasado, o debe haber una renovación, un remozamiento del liderazgo del presidente Fernández para generar cualquier nivel de confianza que en sectores que tradicionalmente no han tenido confianza en el presidente Fernández. Por supuesto. Hago esta pregunta, Eduarda, porque muchos de los argumentos que esgrimen personas que no están a favor del presidente Fernández es ese, que se van a repetir algunas personas, que quizás los mismos funcionarios, que estamos cansados, que necesitamos caras nuevas. ¿Qué piensas tú, Eduardo, en torno a eso? Yo creo que el presidente Fernández es una persona con visión, y como hablábamos antes de que el compañero llegara, si uno no revisa cuáles son si no hace un análisis retrospectivo de cuáles son los aciertos y desaciertos que hemos tenido, pues entonces es como si como seres humanos no existiéramos en esencia, porque de eso se trata incluso la vida diaria. Yo creo que el presidente Fernández tiene eso claro. Yo creo que él tiene que saber que la sociedad demanda que si él es favorecido con el voto popular, pues tiene que llegar con un remozamiento. Tiene que mover. O sea que, en pocas palabras, tú estás diciendo que los funcionarios que fueron con el presidente Fernández en los 12 años, que hay muchos que han seguido en bateo y corrido, porque aquí la reelección no es a nivel de senadores y diputados. Aquí hay gente que desde el 96-2000 hicieron una pausa 2000-2004, y de ahí en adelante. Algunos. Bueno, de ahí en adelante, los que no se han doblado, porque hay muchos que se manejaron y están, pero aquí hay gente que tiene desde el 2004 hasta el 2016 y hasta el 2020 van a seguir, porque el presidente no podrá ni siquiera moverlo. Y aquí mismo cerca de aquí está ahí la superintendencia de pensiones, y el incumbente de ahí no hay quien lo mueva. No, pero en pensiones hay una persona nueva que controla el gobierno del presidente Medina. ¿Euclides? No, ese es de seguro. De seguro, perdón. O sea, esa persona es una herencia que le han dejado. Entonces, el presidente Fernández, hay un refrán popular que dice, con lo bueno no se cambia. Y si con tu equipo tú llegaste 3 veces, entonces ahora en una otra oportunidad tú me estás diciendo
que personas del entorno del presidente no van a estar al frente, sino van a estar backstage. Deben. Deben estar. Deben. Pero ahí es que voy. O sea, ¿cómo tú le pides a un dirigente a un cuadro político que se sacrifique? Cuando ese cuadro tiene años de lealtad aguantando golpes y todo el lodo que te han tirado lo han asumido. ¿Cómo tú le pides a un cuadro que se sacrifique? O sea, ¿cómo lo saca? ¿Cómo lo elimina del entorno político? Pero quizás... No me estoy refiriendo a la eliminación del entorno político. A lo que me estoy refiriendo es que no es factible para un nuevo mandato tener el mismo entorno, porque tú tienes que darle también oportunidad a la sangre nueva. Estamos conversando, o sea, no vamos a perder con la politóloga Eduardo Andújar. O sea, ella nos está diciendo, amigos redes videntes, que hay personas, dime un nombre de alguno que tú entiendes de que no tiene que estar. Juégatela. Este programa es tuyo. Este programa es tuyo. Juégatela. Que los redes videntes están observando el comportamiento valiente y patriótico tuyo y también la firmeza de jugártela en el aire. O sea, dime, mencióname aunque sea uno. Si tú no quieres mencionar el nombre, tú puedes combinar los apellidos con letras y nosotros lo decodificamos. Pero mencióname uno que tú entiendas de que no tiene que estar en pero un nosotros eventual... todos lo sabemos, que hay personas que no pueden estar, que eso sería una aberración. Pero ¿cómo cuáles? Y para ayudarte, ¿cuántos periodos que tú propones para los senadores? Yo pienso que 2. 2 periodos. No se puede ampliar a 3. No, Es que recuerda que si lo dejas en 2 quizás tenga un inconveniente con algún senador. Recuerda que las pensiones de 3 periodos es que es gorda para los incumbentes del Senado y diputados. Con 2 periodos eso es una pensión que ellos entienden que es pírrica. Pues entonces vamos a ir al Estado nada más por las pensiones. Bueno, esa es la muestra. El que llega no quiere soltar y ahí está. Nada más vamos a ir al Estado. Los que han saltado es porque se han ido... Sí. Exacto. Sí. Y otros que se han ido en contra del sistema, se han ido en contra y lo han sancionado. Sí. Y una muestra de eso es un PLDista que yo sigo y que lo valoro mucho por su responsabilidad y por la línea vertical que ha marcado en cuanto a enfrentar la corrupción dentro de su partido y atacar. Y ese es un joven que está aspirando a la presidencia de ese partido, el ingeniero Carlos Peña. O sea, Carlos Peña fue diputado una sola vez, pero también se fue en contra de sectores que él enfrentó, que en su momento no has dado a la actualidad que tiene la razón. Mira, por ejemplo, yo vi hoy en la prensa que los fondos de pensiones han captado ya el 85%, o sea que ya han llegado al tope, ¿entiendes? Sin embargo, tú te encuentras con un policía que se tuvo que suicidar porque no encontró para el tratamiento de su hijo. Entonces, ahí el sistema, nuestro sistema, ahí no funciona, ¿entiendes? Entonces, tú te ves con cosas que lo enfrentan los diputados que no tienen compromiso, y eso fácilmente le cuesta, tiene un costo político tan alto que en un próximo torneo electoral quedan fuera de la Cámara. Más sin embargo, tú te encuentras con gente que tienen 2 periodos, 3, 4, 5 periodos. Sin proponer nada. No han propuesto ni siquiera una resolución por una junta de vecinos. Ni siquiera no lo conocen ni siquiera en sus comunidades. Y sin embargo, siguen saliendo. O sea, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe, madre? Ese es un problema que tendríamos que analizar de manera profunda y ver cuál es el pensamiento del pueblo dominicano, porque a veces nosotros decimos, bueno, ¿a qué se debe? Yo, en lo personal, yo soy de provincia, yo soy de Asua. Tú eres de Asua. Yo soy de Asua. Y yo te pudiese decir que si veo a uno de los legisladores de mi provincia, eso en mi provincia. Si los veo... ¿Tú vives allá en Asua? No vivo en Asua, desde que me trasladé a estudiar en Santo Domingo, pero cuando los veía en Asua era en tiempo de campaña. Entonces, solamente. Sí, eso tendríamos que analizarlo porque creo que es un mal generalizado. En tiempo de zafra. Sí, en tiempo de cosecha. Entonces, Andújar, viendo el tema de la ley de partido, ¿tú favoreces con las primarias abiertas o favoreces con las primarias cerradas? Y en caso de una de las dos, ¿por qué? Como nosotros veníamos hablando, Mijael y yo estoy en contra de las primarias abiertas.
¿Por qué? Las primarias abiertas desdibujan a los partidos políticos. Para mí son una aberración porque desmotivan la militancia, el mérito se convierte en algo individualista. Le decía a Mijail que el argumento de más democracia es totalmente falso, porque la democracia no se circunscribe al derecho al voto. El derecho al voto es un mecanismo que nos da la democracia para depositar la confianza en un legislador, que es quien nos va a representar en el Congreso Nacional, que esa es una de las funciones principales de los diputados y senadores, representar, escuchar a su población y en consecuencia actuar. Primero el legislador debe caminar junto a sus representados, debe escuchar a sus representados, para en función de eso, entonces actuar en el Congreso Nacional, porque lo que se le ha dado a los legisladores en el Congreso Nacional es un voto de confianza. Y ese voto de confianza es lo que entiendo yo que debería haberse reflejado en el Congreso Nacional. ¿Qué ha pasado, Eduarda, tú como internacionalista que eres? Porque veo también que hay argumentos de las personas que promueven las primarias abiertas, de que en países como Argentina, que en países como Chile, aunque no es el mismo modelo que se plantea aquí, tienen ese tipo de primarias y dicen que son países que tienen mayor nivel de institucionalidad que la República Dominicana, que los partidos están instituidos y ese tipo de cosas. ¿Qué crees tú de ese argumento? ¿Qué tan de cierto hay en ese argumento? Tú que vives de cerca los procesos de Latinoamérica como miembro de la COPAL, ¿qué crees tú que pasa a ciencia cierta en el caso de esos países? En el caso específico de Argentina, ya que lo mencionaste, lo voy a traer también a colación. En el caso de Argentina, eso es un desorden. Tú al final no sabes de qué partido es una persona, si es de este, si es del otro. Al final tú no sabes. A veces es muy complejo tu poder, cuando conversas incluso con los compañeros de Argentina, te dicen, ese argumento de más democracia es totalmente falso, lo que ha motivado es el transfugismo, es la fuga de los militantes y ha desmotivado la militancia a lo interno de los partidos políticos, porque si yo soy de un partido político, y voy a traer algo que decía Juan Bosch en pocos minutos cuando termine de este punto, y es que si yo soy de un partido político y en mi partido político pues yo no tengo un trabajo, un trabajo de militancia reconocido que pueda ser avalado, pues yo me voy a otro partido. En ese partido pues yo me inscribo y tengo una candidatura. Entonces ahí voy a traer algo a colación que decía Juan Bosch, no recuerdo en qué libro lo leí, pero era algo así como que los militantes deben pasar por los órganos de dirección del partido, porque en esos órganos de dirección del partido es donde tú conoces las capacidades y habilidades de los compañeros del partido. Entonces, esas capacidades y habilidades son las mismas capacidades y habilidades que ese compañero va a demostrar en el Estado. Entonces, es como la base, los partidos políticos son la base y por eso es que se le tiene que dar la importancia que merece a la militancia, a los méritos, al trabajo dentro de las organizaciones políticas. Bueno, yo creo que ha sido contundente en torno al tema de las primarias abiertas o cerradas, de la ley de partido en sentido general. ¿Alguna otra cosa que tú crees que deba tener la ley de partidos políticos, aparte del tema de las primarias? Porque a veces nos perdemos en el tema de las primarias y perdemos de vista otras cosas que debe tener una ley de partidos políticos. Así es, como es el tema del financiamiento, que no se ha discutido en la República Dominicana. Nosotros no hemos prestado atención al tema del financiamiento de los partidos políticos, desconocemos a profundidad qué dice la ley de partidos políticos que se propone en el Congreso Nacional sobre el financiamiento de los partidos políticos, y yo creo que ese es un tema también al que nosotros debemos prestarle atención. Muy bien. De mi parte, Eduarda, yo insisto y quisiera escuchar tu opinión con relación no solamente al financiamiento, sino a la transparencia en el nivel del gasto en cuanto a las candidaturas. Tú te encuentras con una candidatura a diputado que se gastan 10, 20, 30 millones de pesos para lograr una curul. Entonces,
con qué condición compite un trabajador social, comunitario, una persona? Un hijo de machepa, como le decía. Eso es otro de los temas que debe preverse en la ley de partidos políticos. ¿Cuál es el tope en el gasto de la campaña? Tanto al interno, porque hay personas que han gastado miles de pesos, millones de pesos a lo interno de sus propios partidos. No debe ser así. Se previó, se estableció un tope, pero las críticas han sido abundantes en el sentido de que ha sido muy alto. Prácticamente deja el mismo esquema, parece. Exacto. Ajustó lo que dice la ley de partido, está ajustado al gasto que se está haciendo ahora. O sea que no debe hay ser, un tope fijado por la que ley, no pero debe el tope ser. se ajustó a lo que pasa en la realidad. O sea que todo sigue igual. Que no debe ser. Lo ideal sería que en el esquema y en el marco en el que nosotros vivimos, que se supone que es la democracia, todos tengamos las mismas oportunidades y lamentablemente no es así, y creo que eso debería tomarse en consideración. Tú como internacionalista, hay un tema en el plano internacional que es la crisis que está viviendo la hermana República de Venezuela y que va a pasar por un proceso electoral. Elecciones el 20 de mayo, donde el presidente dice que si no lo reeligen, él va a tirar la Guardia Civil a la calle. Mira, el tema venezolano es complejo para tratar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que en Venezuela hay una crisis, que no se puede negar, hay una crisis, también es cierto que es una sociedad dividida, que es una sociedad fragmentada. Hay muchas personas que apoyan al presidente actual, a Maduro, hay otras que no lo apoyan. Yo he tenido la oportunidad de compartir con venezolanos y tanto aquí en el territorio nacional como venezolanos que residen en Venezuela, que viven en Venezuela y que espero me estén viendo, David, María Gabriela, y cuando converso con ellos me dicen, mira, es cierto que nosotros tenemos una situación, es cierto que tenemos una crisis, es cierto que hay muchas cosas que no andan bien, pero no es tampoco como lo quieren pintar en los medios tradicionales. Que es una falsa de que no hay medicina, de que no hay comida. No estoy diciendo, vuelvo y te repito, no estoy diciendo que no hay una crisis. Así es que lo han pintado los No medios. estoy diciendo que no hay una crisis, porque sí hay una crisis y es verdad que es una crisis que no es del gobierno de Nicolás Maduro. Es una crisis que tiene 70 y pico de años tratando de subsanar, porque es una crisis que se basa en un proceso de no diversificar su economía. La economía venezolana se basa en el petróleo. No tienen una diversificación económica y dicen por ahí, o no dicen por ahí, hay libros que tienen teorías y tesis que dicen que la economía y la política están estrechamente ligadas. Cuando tú tienes una crisis económica, esa crisis económica se te transforma en una crisis política y en una crisis social, porque escasean los recursos. Y eso es lo que está pasando en Venezuela. Entonces, ¿qué opinión también te merece en el plano internacional el acercamiento de las dos Coreas? Y también ahora el presidente de los Estados Unidos anuncia que se va a reunir con el líder de Corea del Norte, Kim Jong, o sea que ya Estados Unidos y Corea del Norte, que eran prácticamente los eternos rivales, ya han buscado como un entendimiento, un acercamiento. ¿Qué opinión tú tienes y cómo va a impactar eso al mundo? Bueno, esperemos que sea favorablemente, esperemos que los Estados Unidos realmente tengan la disposición no de hacer las cosas a la fuerza como lo han acostumbrado a hacer y engañar, porque Estados Unidos muchas veces su política exterior te disfraza, te disfraza muchas cosas, te disfraza muchas cosas. Y si es como han dicho los asesores de Donald Trump, que va a ser igual a Libia, hay que prestarle atención, porque si va a ser igual el proceso a Libia, hay que ver cómo se van a desarrollar los acontecimientos. Entonces, de Corea del Norte, volvemos aquí a la República Dominicana. Yo te quiero hacer una preguntita ya para concluir de mi parte. O sea, el expresidente Fernández dijo una vez que en el PLD había una fábrica de presidentes. ¿Qué pasó con la materia prima de la fábrica? Que en los últimos años han salido los mismos. Entonces,
¿Qué pasó con eso? ¿Se estancó? ¿La fábrica la quebraron, la cerraron? ¿Qué ha pasado? Yo creo que en el PLD sigue existiendo muchas personas con potencial. Sí, pero que ahora mismo tú dices que- Volvemos a lo mismo, hay un ciclo que no se ha agotado y que se abrió en el 2015, que era un ciclo que se pensaba cerrado en el proceso, en el proceso del 12. Entonces, la fábrica se cerró y viene... No, yo espero que la fábrica a partir del 20 esté No abierta. hay materia prima ahí para hacer más candidatos. Bueno, señores y señores, señor director, yo quisiera ver las redes sociales, a ver cómo está nuestro público que siempre está activo, compartiendo, interactuando con nosotros. Ahí vemos a Francisco Álvarez Rijo. Me gustaría saber si algunos de esos legisladores que figuran con más de 20 años en sus respectivos puestos han promulgado alguna ley. Gracias, Francisco Álvarez, por tu comentario. Mira, un buen comentario ese. Euclides, un abrazo a Euclides Marmolejo. Saludos al equipo. Okay. Esmeralda Mancebo, excelente el análisis pero tenemos, Eduarda, tú has traído de lleno el equipo Nuevo Diario en la tarde, muy popular ahí. Atención, Francisco Álvarez dijo, el presidente Fernández tiene una visión de nación. Si él tiene que hacer una renovación de liderazgo para su gabinete, lo hará. Pero o sea, los compañeros están funcionando, ¿eh? Ella tiene sus compañeros. Tiene rating. Ahí. Edwin Reyes dice, brillante los dos, éxitos. Bien, muchas gracias a Edwin. Ana Ramírez. No, esa es nuestra hermana. Un abrazo. Esa es mi hermana de Tampa, Florida. Cuando vengas por acá, tiene que venir al programa. Ella va a ser nuestra invitada de honor. Claro que sí. Así es. Muchos saludos, Ana, para ti. Claudio Disla, error que le salió caro a Peña Gómez. Ok, no aceptar esos 2 años de gobierno. Eso dice Claudio. Euclides dice, mientras la bonanza económica del petróleo no existían problemas en Venezuela. La verdad es que la mala administración ha generado el letargo en la economía venezolana. Si analizamos los gobiernos parece y se quedó ahí. Sería bueno debatir ese tema con Euclides. Sí. Bueno, mire... para ir, no sé si nos quedan algunos minutos para ir redondeando, porque no quisiera desperdiciar la presencia de Eduarda acá, sin que nos hable un poco desde su experiencia, porque Eduarda ha estado en China en algunas ocasiones. De hecho, tengo entendido que próximamente también estará por allá. Yo espero que en algún momento me invite por allá, por China. ¿Qué crees tú, Eduarda, qué ha pasado o qué va a pasar con este acuerdo diplomático que hemos firmado con la República Popular China? Bien, yo pienso que la República Dominicana ha sido acertada anunciar las relaciones diplomáticas con la República Popular de China. La República Popular de China, nosotros sabemos que en los últimos años ha sido la economía de mayor crecimiento en el mundo. En este momento se encuentra en un proceso de desaceleración de su economía, pero este proceso de desaceleración no es un proceso al azar. Los chinos han dicho en diversas ocasiones que lo que ellos están buscando en este momento no es crecimiento, sino calidad, y esa calidad es para mejora en las condiciones de vida de sus ciudadanos. Y eso se ve reflejado de un 17% de pobreza que tenían los chinos hace unas décadas, ahora vemos que rondan por un 4%. En cuanto a la reducción de la pobreza. Prácticamente no hay pobres en China. Prácticamente. Bueno, hay pobres por el volumen, de la población, pero en términos porcentuales es prácticamente nulo. Ha sido incluso, en cuanto al índice, ha sido el país que más personas ha sacado de la pobreza en los últimos años. Con el anuncio de la iniciativa de la nueva franja comercial y la ruta marítima de la seda en el año 2013, Xi Jinping lo que quiere es, con todos los países que se adhieran a esta iniciativa, pues crear un espacio de una economía compartida, desarrollo compartido, crecimiento compartido, donde los pueblos, la gente de los pueblos sea el centro de las políticas públicas y no el capital. En ese sentido, yo creo que la República Dominicana pudiese beneficiarse mucho, sobre todo del turismo chino. Los chinos, el turismo, 100 millones de chinos salen
de China al año, lo que representa solamente un 7% de la población china. Y yo entiendo que la República Dominicana, los mayores ingresos que percibe la República Dominicana es a través del turismo. Nosotros nos hemos dedicado a hacer una economía del sector servicios y ofrecemos el turismo como... Yo creo que en ese sentido nosotros pudiésemos beneficiarnos mucho si enfatizamos en qué tipo de turismo les gusta hacer a los chinos. Por ejemplo, a los chinos les gusta mucho el turismo ecológico, el ecoturismo, el turismo ecológico. Entonces yo pienso que hay una zona que no ha sido explotada, que hay una zona que pudiese aprovecharse y dedicarse a los chinos, que es la zona sur. Sí, pero tú has dado una información importante. Si a los chinos les gusta el turismo ecológico, es muy posible que los beneficios que nosotros pensamos íbamos a percibir con el ingreso o el acuerdo diplomático con China y la atracción, el anuncio que ha hecho Fu en estos días de que en las televisoras se va a iniciar una campaña con relación al turismo dominicano, va a ser mínimo, porque el turismo que nosotros estamos ofertando ahora es turismo de sol y playa. Entonces, si a los chinos no les gusta eso, tenemos que apretarnos el cinturón y quizás desarrollar iniciativas a mediano plazo que nos sirvan para atraer una cantidad importante de turistas chinos. Exacto, por eso hago la aclaración acá, porque todo lo que he visto que ha salido en los periódicos, veo mucho el turismo tradicional, y creo que nosotros debemos hacer un análisis enfocado a esa población china que busca este tipo de turismo, y enfocarnos por ahí. Por ahí tenemos una zona que pudiésemos perfectamente tratar de desarrollar y dedicarla al turismo, al ecoturismo. Desde tu óptica como internacionalista, ¿cómo tú ves que beneficiaría ese acuerdo, esas relaciones entre China y la República Dominicana al pueblo dominicano? ¿Cómo lo beneficiaría? Bueno, mira, ahí yo supongo que con estas nuevas relaciones diplomáticas el siguiente paso es adherirnos a la franja y la ruta. Al adherirnos a la franja y la ruta, pues estaríamos compartiendo en ese esquema de ganar-ganar, de cooperación mutua, y estaríamos hablando de ciencia, estaríamos hablando de salud, estaríamos hablando de no solo de temas económicos, estaríamos hablando también de aspectos en otras áreas que beneficiarían a la República Dominicana. ¿Tú crees que una de esas áreas que beneficiaría a la República Dominicana, entendiendo de que en China la corrupción, los funcionarios es cero y que está la pena capital? Recientemente condenaron la pena capital, o sea, en China en eso no se juega. ¿Tú crees que beneficiaría hacer un ejercicio de benchmarking la corrupción que hay administrativa en nuestro país? Porque vamos a hacer ejercicio. Esos chinos para ustedes saben cómo se consiguen las obras aquí y todas las... Bueno, ahí tenemos el caso de Odebrecht, de cómo se consiguieron cosas. O sea, ahora que China viene con todos esos millones de dólares que tiene China en excedente y que va a hacer inversiones, que van a hacer un sinnúmero de cosas, ¿tú crees que beneficiaría que la corrupción baje ahora que esos chinos, como en su código de ellos allá, la corrupción es cero, porque allá han fusilado al ministro, han condenado... Voy a hacer una anécdota que nos hacía, bueno, no es una anécdota, sino que nos hacía una aseveración el embajador Wang, y cuando estuvimos... ¿Quién es el embajador Wang? El embajador Wang es una persona que conocimos durante nuestra estancia en China el año pasado, y era una de las personas que nos daban clases en el seminario al que pude asistir. Bueno, él nos decía, el problema es que aquí en China los funcionarios nosotros los juramentamos en la cárcel. ¿Tú ves? Oye, atención. Ayer juramentaron, hoy juramentaron 4, pero lo juramentaron en el Palacio Presidencial. En las Cariátides. En las Cariátides, ¿verdad? O sea, eso lo juramentaron. Entonces, en China juramentan a los funcionarios en la cárcel. En la cárcel. O sea, para que ellos vean dónde
¿dónde vendrían en caso de cometer una indelicadeza? Además, los chinos Mira, tienen una buena sugerencia esa. los chinos tienen una filosofía de vida en el que ellos hablan de las conciencias. Ellos hablan de conciencia disciplinaria, conciencia partidaria y conciencia con relación a su gente, no quedarle mal o defraudar a su gente, porque conciencia colectiva. Entonces, yo creo que ellos han tenido una visión y han trabajado esas tres conciencias, que son creo que 5, me faltan 2, pero esas son las más importantes y las que entiendo que han hecho que China y la población, y sobre todo aquellos que están ejerciendo ciertas posiciones, pues tengan esa conciencia colectiva, porque es un principio que ellos lo tienen muy impregnado en ellos mismos, porque al quedarle mal a la sociedad es como defraudarte a ti mismo como persona. Entonces porque sienten que la sociedad es un todo del cual ellos son parte. Exacto. Entonces, observando eso, ¿qué ha pasado con los discípulos de uno de los expresidentes más correctos, que aunque duró apenas 7 meses, pero es el gobierno más transparente y que ningún otro en ese tiempo lo ha podido superar? ¿Qué ha pasado con los discípulos del profesor Bosch, que a la hora actual de ejercer el poder han sido tan permisivos y tan pasables con la corrupción administrativa? Esa es una pregunta difícil. Yo creo que los discípulos del profesor Juan Bosch, muchos de ellos, para no decir todos, porque hay muchos otros que mantienen firmes sus principios y valores y mantienen muy vivo el legado de Bosch dentro de ellos. Pero para aquellos que quizás se han olvidado, deberían leerse un poquito a Bosch para ver si refrescan la memoria. Bueno, eso es un titular. Politóloga manda a discípulos de Bosch a releerlos. O a leerlos. En las condiciones yo estoy diciendo que ellos lo leyeron, que lo relean. En las condiciones actuales, tú le dices a uno que vuelva a Bosch y que lea y que relea, y te dicen que tú estás desfasada, que estas no son las condiciones. Mira, a eso ha llegado la depravación en la política. Mira, te digo una cosa. Bosch nunca había tenido tanta vigencia como en las actuales coyunturas. Eso fue como que Bosch dejó una serie de manuales para guiar los discípulos se han desviado de eso. Y lo que suena ahora mismo tienen que volver a Bosch. Porque si vemos videos de Bosch donde decía que en un gobierno de él ningún PLDista se hará rico. Yo te puedo mencionar con las manos, con los dedos de mis manos y de mis pies, y me van a faltar dedos porque imagínate la cantidad de personas que llegaron con nada, con nada, y hoy en día exhiben unas riquezas. Te voy a decir una cosa, son alarmantes. Si las riquezas son exorbitantes, yo ahí no meto la mano al fuego, porque eso es un problema. El presidente Fernández no puede acompañarse de gente que están cuestionadas. Claro. Lo que yo te digo es porque tú mencionas ahí el tema de que hay personas que han mejorado sus condiciones materiales de existencia. Claro, pero yo te voy a decir una cosa, yo trabajo porque yo quiero mejorar mis condiciones de vida. ¿Y la ha mejorado? Todos queremos mejorar nuestras condiciones de vida. Ahora bien, si el tema es riquezas que no se pueden demostrar, esa es otra cosa. Pero claro, y tú lo sabes, otra cosa. Aquí hay gente que entraron en chancleta y hoy en día no resisten un arqueo visual de las cosas que tienen. Es más, ellos ni saben que tienen. Y son personas que tienen cosas aquí, allí y acá. Y ustedes lo ven que antes... Eso es otro tema. Pero yo creo que lo resaltable es que el PLD cuenta con figuras como Eduarda. Para que se vea que las ideas de Bosch. Bueno, mira, yo no estoy esperando una oportunidad, yo estoy tratando de ganarme mi oportunidad. Yo estoy tratando de trabajar en mi partido, yo estoy militando en mi partido, yo estoy tratando de construir en mi partido, porque yo entiendo que usted no tiene que estar pidiendo oportunidades. Las oportunidades usted se las gana, las oportunidades usted las trabaja. Mensaje para la juventud, tú que eres una joven que te ha preparado y que te ha formado, un mensaje para la juventud, esa juventud que en este crecimiento económico y esta bonanza económica, hay un 37% de jóvenes que no tienen empleo y un 47% que ni estudian ni trabajan. Un mensaje esperanzador a esos jóvenes que ven a esos políticos enrostrarles tantas riquezas y ellos no encuentran una oportunidad para desarrollar su talento. No dejar nunca de tener utopías, de tener sueños,
de creer que se puede construir una sociedad mejor, de creer en que podemos trabajar juntos y en la construcción de una mejor República Dominicana para todos. Esa es mi utopía, ese es mi sueño. Por eso es lo que me hace a mí despertarme cada mañana y no me importa la hora que llego a mi casa. Ese es mi gran sueño, trabajar y entregarme por la República Dominicana. Muy bien, muchas gracias Eduardo Andújar por acompañarnos el día de hoy, brillante joven del Partido de la Liberación Dominicana. Muchas gracias a los redes videntes por la sintonía. Hasta mañana. Nosotros nos veremos mañana, a la misma hora, aquí en El Nuevo Diario. Bye.